Hemos estado hablando de la importancia de la liberación. Cuando lo recuerdan, hemos tenido por lo menos ya unos 4 o 5 domingos más o menos, y hemos estado hablando de diferentes áreas, de diferentes situaciones que son obstáculos en la vida de una persona. Hemos estado hablando mucho del mundo demoníaco, de que sabemos de que las tinieblas tienen toda una confabulación en diferentes áreas hacia la vida de las personas. Pudimos hablar de la enfermedad no es de Dios, la enfermedad es del diablo. Pudimos hablar de la sexualidad, cómo la ha tenido pervertida. Pudimos hablar del orgullo, pudimos hablar de la importancia de la liberación. Pudimos hablar de varias cosas, y creo que con esto el Señor ha ministrado nuestro corazón, ha ministrado nuestra vida, y con esto podemos sentar bases importantes de cuál es el propósito de Dios, que nosotros seamos libres, que nosotros seamos sanos en todos los aspectos. Y hoy quiero culminar prácticamente esta serie. Hoy voy a culminar esta serie, pero quiero hablar de algo muy importante. Quiero hablarle de lo que es sanidad interior, ¿vale? Particularmente enfocado en el área del rechazo, porque lo que mucha gente no entiende y no sabe es que el rechazo prácticamente es un hecho traumático en la vida de una persona, y esto la invalida o la imposibilita para que la persona pueda recibir identidad de parte de Dios, y entonces se encuentra de que conocen del Evangelio 10, 15, 20 años, quizás un poquito lo que ya hemos mencionado anteriormente, pero se encuentran vagando literalmente, se encuentran sin identidad, se encuentran como hijos bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo que no es reconocido por el reino. Entonces, una de las cosas que hace el hecho traumático del rechazo en la vida de una persona es esto. Y hay personas que no lo saben y no saben qué pasa en su vida, pero se encuentran batallando con esto en sus almas y en sus corazones, y muchas veces esto viene generacionalmente también y la gente no lo sabe. Así que hoy quiero hablar un poquito sobre eso para que usted pueda identificarlo, y quiero orar y vamos a ministrar sanidad interior en el alma de las personas, porque una de las cosas que sucede en el alma de una persona a través del tiempo es que a base de las heridas, a base de las diferentes circunstancias que suceden en su vida, áreas, abusos de toda clase, psicológicos, físicos, sexuales, malas palabras lanzadas hacia su vida, ofensas, etcétera, etcétera, tantas cosas que pueden suceder en la vida de una persona. Esto lo que hace es causa un agujero. Y así como tú tienes un cuerpo físico y tenemos un cuerpo físico el cual vemos, tenemos un cuerpo almático también y uno espiritual, el cual el almático no lo ves pero lo sientes, el cual el espiritual tampoco lo ves pero también lo sientes, interactúas con él en el mundo espiritual, el mundo almático, etcétera. Entonces el alma empieza a albergar una serie de heridas, ¿ok? Así como hay heridas físicas, hay heridas almáticas, y el alma empieza a albergar una serie de heridas, que esas heridas no se sanan con el tiempo. La gente piensa que sí, pero no es verdad. El tiempo lo único que hace es como meterlas en un rinconcito por allí olvidado del alma. Y en muchas facetas de la vida de una persona el alma se fragmenta, se divide, se rompe, se quiebra, como quiera llamarlo. Y entonces es como que el enemigo, Satanás, y hay diversos demonios que aprovechan que el alma de una persona está dividida, fragmentada, rota, aprovechan y encarcelan su alma en diferentes regiones de oscuridad. Por eso hay personas que no pueden salir de la depresión, por eso hay personas que no pueden salir de la falta de perdón, por eso hay personas que no pueden salir de diferentes dolencias en su alma. ¿Por qué? Porque su alma se encuentra cautiva. Yo le voy a demostrar esto un poquito en la palabra. Quiero enfatizar la parte del rechazo. Venga conmigo a Isaías 61. Hemos estado hablando hemos estado hablando mucho de la misión de Cristo. Hemos estado hablando mucho de que cuál es el principal objetivo del reino de Dios. Hemos estado hablando de que Jesucristo vino a enseñar y a predicar el reino de Dios, y luego a sanar los enfermos y a libertar los endemoniados. Hemos estado hablando mucho de esto, amén. Esto ya lo tenemos que tener ya dominado en varios aspectos. Entonces, en Isaías 61, Isaías está profetizando. Ya es un pasaje que hemos tocado antes, pero que hoy yo quiero hacer un énfasis en un verso particularmente. Y Isaías 61 empieza a profetizar cuál es la misión de Cristo.
y entre ellas hay varias cosas, pero quiero enfocarme en el versículo 1. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Fíjese que empieza hablando de gente afligida. Y luego dice: me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, o liberación o apertura de la cárcel a los que están presos. Todo esto está hablando de áreas espirituales. Entonces, quiero enfatizar en la parte del verso 1 que dice: me ha enviado para traer buenas a los afligidos y para vendar el corazón, o para vendar a los quebrantados de corazón. Cuando usted empieza a analizar este pasaje, usted se va a dar cuenta que esto lo que está aludiendo es al ser interior de una persona, ¿ok? Y es lo que nosotros denominamos o llamamos sanidad interior. Si una persona no es restaurada en su alma, no es sana en su alma, entonces la persona nunca va a ser sana del todo y nunca va a poder crecer óptimamente en ningún aspecto de su vida. Ya puede tener 10, 15, 20 años, se puede morir en el evangelio, pero nunca fue sano. Nunca pudo desarrollar el propósito de Dios en su vida. Y eso es algo trágico, porque el evangelio no es, como ya lo he dicho, ya lo hemos hablado antes, el evangelio no es solamente que usted reciba salvación y que el día que se muera, cuando tenga 60, 70, 80 años, se vaya al cielo. Eso no es el evangelio solamente. El evangelio tiene que ver con propósito de Dios, con que usted y yo estamos en esta tierra, que Dios nos ha enviado a esta tierra y que hay un propósito importante el que cumplir. Eso se trata el evangelio, que hay que modelar a Cristo, que hay que ser un Cristo, una réplica, que Cristo se tiene que ver en nosotros en todos los aspectos. Entonces, por eso Cristo enfatizó mucho, e Isaías lo habla, y en Lucas 4:18, no lo busque, Cristo lee el pasaje y dice: esta escritura se ha cumplido en mí. Ya lo hemos visto esto enfáticamente. Entonces, vamos a hablar un poco del alma. Entonces, ¿qué es el alma entonces? El alma es una cosa que usted no la puede ver, pero la puede sentir. Y el alma está compuesta de sus emociones, está compuesta de sus sentimientos, está compuesta de su mente y está compuesta de su voluntad. Eso es el alma. Ok, usted tiene una voluntad, usted no la ve, pero tiene una voluntad. ¿Usted sus sentimientos los ve? Físicamente no los ve, pero los siente, están allí. Sus pensamientos. Un alma enferma es una mente enferma. Entonces, por eso es que usted encuentra gente sumida en la depresión, en la ansiedad y en muchas y diversas cosas hoy en día que el enemigo tiene capturada, por así decirlo, su alma. Entonces, su alma comprende estas cosas. Cuando hemos sido heridos por ya desde la niñez, por nuestros padres, las mayores heridas que vienen a nuestras vidas y que marcan nuestra vida para siempre, vienen muchas veces de nuestro seno familiar, de nuestros padres. Muchas veces nuestros padres nos han herido inintencionalmente, o sea, sin intención, pero nos han herido. Lo que pasa es que a ellos los han herido. Ya hemos hablado de que muchas veces nosotros arrastramos herencias de maldición. La Biblia lo habla. Hemos hablado de que eso es una puerta demoníaca hacia la vida de contaminación de una persona. Entonces, muchas personas están heridas desde el seno familiar y no se dan cuenta. Y eso causa que su vida empieza a crecer en el despropósito, o sea, sin propósito, sin identidad. Son incapaces de encontrar en Dios una identidad, son incapaces de desarrollarse como hijos o hijas de Dios en diversas áreas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Quiero mostrarle en la escritura cómo el alma puede realmente romperse, fragmentarse, quebrarse, y puede encontrarse, el enemigo puede aprovecharse de esa situación y puede encontrarse en situaciones de desesperanza, despropósito, falta de perdón, heridas, depresión, etcétera. Y muchos salmos, muchas escrituras, muchos versos en los salmos, vayas al libro de Salmos 142, vamos a ver que algunos hombres y mujeres de Dios en aquel tiempo empezaron a expresar de manera vocal, empezaron a expresar situaciones que su alma estaba viviendo. Por ejemplo, el Salmo 142, versículo 7. 142, versículo 7 va a decir algo muy importante. Dice: saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre.
Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. La primer parte del verso 7 dice: saca mi alma de la prisión. Mi pregunta es: ¿cómo es que el salmista está expresando una situación que está viviendo su alma? Esto se puede traducir de manera de que muchas veces la gente empieza a sentirse vacía por dentro, dolida por dentro en muchos aspectos. Y no sabe lo que le pasa, sino que siente una desesperación. Sientes una desesperación. Hay personas que se encuentran en prisiones de soledad. Tiene gente a su alrededor, tiene su familia que quizás la ama, pero se sienten solos, se sienten vacíos. No sé si alguna vez le ha pasado. Siente como que, no encuentra sentido a la vida en varios aspectos. Y es porque en muchas áreas de su vida están atrapados. ¿Por qué? Por situaciones depresivas, situaciones de soledad. Y eso es lo que siente el alma en diversas situaciones. Entonces, aquí vemos el verso que el salmista estaba pasando una situación difícil, y como él lo traduce es: saca mi alma de la prisión. Saca mi alma de la prisión. Hemos visto que Isaías 61 dice que él viene a vendar el corazón quebrantado y a decirle, a sacar a los que moran en prisiones, a sacarlos a la luz o abrir la cárcel de los presos. Un salmo más adelante, el Salmo 143, versículo 3, usted va a ver por cómo es la confabulación del enemigo en contra de nuestras almas. El diablo lo quiere ver a usted destruido, el diablo lo quiere ver a usted herido, el diablo lo quiere ver en falta de perdón, el diablo lo quiere ver pues acabado. Entonces, no es suficiente de que la gente vaya a mal llamado a una iglesia, porque bueno, ya lo hemos dicho aquí antes, no, esto no es una iglesia, la iglesia somos nosotros. Entonces, no es suficiente, lo suficiente es que Dios venga y sane ese corazón, liberta ese corazón, que es el propósito de Dios. Entonces, el Salmo 143, en el verso 3 y el verso 4 va a decir algo importante, dice: pues el enemigo ha perseguido mi alma y ha aplastado mi vida contra la tierra. Me ha hecho morar, mire lo que dice, me ha hecho vivir en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Luego dice el verso 4: y en mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. Podríamos buscar otra versión en este salmo. Por ejemplo, vamos a ver la Nueva Versión Internacional. Dice: el enemigo atenta contra mi vida, quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento. Dentro de mí me siento paralizado en el corazón. Fíjese que el salmista está hablando de una situación que no es física, es almática. Es la condición que él sentía. Entonces, con esto podemos demostrar en la Escritura que verdaderamente nuestra alma siente, y uno de los objetivos de Satanás es nuestra alma, dañar nuestra alma. En nuestra alma está el asiento de nuestra personalidad. Si nuestra alma no es sana, no es libre y no es restaurada, entonces es muy difícil que yo como hijo de Dios pueda encontrar el camino óptimo, que yo como hijo o hija de Dios pueda desarrollarme en la personalidad de hijo, encontrar la identidad de hijo o de hija de Dios. Es muy difícil. Por eso la gente se encuentra en eso, como dice la Escritura, en pozos de desesperación, en lugares tenebrosos. Hay gente que está viva, pero en su interior está muerta en varios aspectos. Y no pueden salir de esa situación hasta que lleguemos nosotros con el Espíritu de Dios y saquemos a la gente de esos lugares tenebrosos. Esa es nuestra misión como iglesia. Lo hemos dicho una y otra vez. Nuestra misión como iglesia es reproducir o que Cristo siga ejerciendo su ministerio a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces,
De eso se trata el Evangelio. Y eso se trata el mensaje de hoy, y quiero centrarlo un poco en lo que es realmente el rechazo, o lo que le vamos a llamar el espíritu del rechazo. Voy a hablar un poquito sobre eso, el cual es muy importante, y yo estoy casi 100% seguro de que nos atañe a todos los que estamos aquí, en todos los aspectos. El espíritu del rechazo es un espíritu muy común. Es muy común en la vida de las personas y se arraiga fuertemente en la línea generacional en la vida de las personas. Hay países, sin embargo, puedo hablarle de que hay países en Latinoamérica y acá mismo donde sus raíces generacionales o la iniquidad, la maldad que ellos arrastran son de rechazo. Por eso son personas que prácticamente se sienten rechazadas en todos los aspectos de sus vidas. Y es algo bastante fuerte, porque eso distorsiona, pervierte la personalidad en un individuo, y esto hace que la persona no pueda desarrollarse ni tener identidad de ninguna clase, menos la identidad de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros lo entendamos hoy, y el propósito de Dios en esta mañana es ministrar sanidad y ministrar liberación y sanidad, sobre todo en el área emocional de la vida de las personas, porque hay cosas que están arrastrando y el cual no pueden ser libres. Entonces, para eso Dios lo ha traído, y es importante en esta. Entonces, ya vimos que en Isaías 61:1 vemos el propósito de Cristo en varios aspectos: sanar, libertar, sanar los enfermos, sanar los que están enfermos almáticamente. Usted quizás no puede estar enfermo físicamente, pero almáticamente lo está. Y ojo, los científicos han comprobado, y la medicina moderna ha comprobado, que cuando usted tiene una enfermedad almática, por ejemplo depresión o algo así por el estilo, está entristecido, su cuerpo físico reacciona a ello. O sea, su cuerpo físico se condiciona a ello y se enferma físicamente también. O sea, ¿ha escuchado esto? Esto está comprobado en la medicina moderna. Entonces, por eso existen ¿qué? Los psiquiatras. ¿Vale? Los psiquiatras habla del psique, del alma. ¿Ok? Aunque ellos no tienen el poder de Dios, pero ellos intentan ondear de que muchos de los problemas de conducta de las personas, e incluso problemas físicos que las personas están atravesando, tienen que ver con el psique, o sea, con el alma. Por eso existe en una rama de la medicina, pues eso, la psiquiatría, ¿ok? El inventor de esto, o el padre de la psiquiatría, de los psiquiatras, o de la psicología, prácticamente es un hombre que se llamó Sigmund Freud. Usted puede investigarlo. Ok, entonces, el propósito de Dios y el plan redentor de Dios es completo, nunca es incompleto. Dios quiere que nosotros seamos sanos, cuerpo, alma y espíritu. Dios no quiere salvar solamente nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo también entra dentro del plan de redención de Dios. ¿Usted sabía que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo celestial, el cual usted va a poder morar eternamente en la esfera celestial de Dios? Claro, ¿quién ha dicho que el cuerpo está fuera de ello? Por eso la palabra dice, en muchos aspectos dice: guardad vuestro cuerpo, alma y espíritu en santidad irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Lo dice Pablo en Tesalonicenses. Entonces, todo el plan de Dios tiene que ver completo. En el Salmo 147, usted va a ver en el Salmo 147, en el versículo 3, va a decir algo importante. Dice, en el verso 2 dice: el Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel. Verso 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridas. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es el propósito de Dios? Sanar a los quebrantados de corazón, vendar sus heridas, ¿me entiende? Libertar al cautivo. Entonces, ¿qué ha pasado entonces en muchas congregaciones o en la iglesia en general muchas veces? Que la gente no puede encontrar su propósito en Dios porque tiene obstáculos en su alma, tiene obstáculos en su vida espiritual.
están atados por el pecado muchas veces. El pecado destruye el alma, es como que te abre un agujero negro dentro de tu alma, que cada vez va carcomiéndote. El pecado es como, lo dice en un salmo, el pecado es como esa enfermedad física que es gangrena, puede ser, que se empieza como a comer la piel y empieza como a comerse la carne, se empieza como a podrir. El pecado hace lo mismo en el alma de una persona. Es lo mismo, exactamente lo mismo. El pecado carcome. Es más, dice David en un salmo, dice: mientras callé, mi pecado, se envejecieron mis huesos y fue como carcoma dentro de mí. O sea, imagínense. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y por eso el propósito de Dios es que la gente sea libre del pecado, sea libre de las ataduras demoníacas, a nivel traumático, a nivel de todas las diferentes formas que ha podido inquirir esta persona en ataduras demoníacas. Entonces, quiero centrar realmente hoy la parte en el trauma del rechazo, en el alma de una persona, y quiero hablarle de qué es realmente el rechazo. Básicamente el rechazo se origina en el seno familiar y viene también de generación en generación, y básicamente es la ausencia de tres cosas importantes que debe de tener toda persona en su vida. Número 1, el amor. Número 2, la aceptación. Y número 3, la aprobación. Le podríamos llamar la vitamina AAA: amor, aprobación y aceptación. Entonces, cuando una persona, Dios nos ha creado para amarnos, Dios nos ha creado para reproducir el amor de Dios, reproducir el amor de Él hacia nuestros seres queridos y hacia todo lo que nosotros hoy en día somos, la familia de Dios. Pero cuando una persona en su seno familiar carece de estos tres elementos o de uno de ellos, automáticamente su vida empieza a crecer torcidamente. Automáticamente su alma empieza a deformarse de alguna o de otra manera, y esto va a ocasionar grandes problemas en su vida. La etapa de los niños de 1 a los 5 años es una etapa muy importante donde en esa etapa un niño va a forjar su personalidad, y los padres es donde tienen que realmente tener un diseño de Dios de amor, de aceptación y de aprobación, para que la identidad de ellos como niños, como hijos, posteriormente también de Dios, pueda ser desarrollada, pueda crecer óptimamente o sanamente. Entonces, en muchos de nuestros senos familiares, los que hemos podido tener la gracia de Dios de tener papá y mamá, los hemos tenido, pero en muchas ocasiones papá y mamá no nos han podido dar amor, aceptación ni aprobación. Porque en muchas ocasiones papá y mamá se la pasaban trabajando, y los niños, nosotros, estuvimos descuidados en muchos aspectos. Y en otras ocasiones papá y mamá no recibieron amor, ni aceptación, ni aprobación. Y posteriormente, como ellos no recibieron eso, no nos lo pueden dar. Nosotros no podemos dar lo que nosotros no hemos recibido. Y es sencillo. Y no es porque papá y mamá hayan sido malos. No tiene nada que ver con eso. Simplemente es porque ellos no han sabido ser padres. No les enseñaron a ellos ser padres. Ellos también sufrieron en su niñez. Y ya los que quizás no hayan tenido ni un papá o ni una mamá, pues el nivel de rechazo llega a ser más fuerte. Porque esa carencia, nosotros estamos codificados, llamémoslo de esta manera, por Dios para tener papá y mamá. Y la carencia de una de estas figuras en nuestras vidas va a destrozar nuestra alma. La va a destrozar en todos los aspectos. Entonces, el rechazo básicamente es la ausencia de amor, aceptación y aprobación. Estos tres ingredientes son los que se necesitan para crecer sanos en una familia. Por eso vemos que hoy en día jóvenes tienen problemas de comunicación, tienen problemas ahora más adelante lo voy a desglosar un poco más,
específicamente, pero tienen problemas de rechazarse ellos mismos. Hay personas que hasta a la edad de la adultez no se aceptan ellos mismos, no se aceptan, le ven imperfecciones a su cuerpo, le ven imperfecciones a su personalidad, tienen desarrollos de perversión en la personalidad, como por ejemplo la baja autoestima. No se aman ellos mismos, no se quieren. La inseguridad es un síntoma de rechazo en la vida de una persona. Entonces, muy difícil una persona con estos síntomas y con estas raíces de rechazo en su alma, muy difícil va a poder lograr emprender o hacer o lograr algo en la vida. Muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso hoy en día encontramos en la sociedad personas jóvenes y personas adultas retraídos, antisociales. Quizás cuando uno arrastra el espíritu de rechazo en nuestra vida a nivel de ADN, entonces esto también se refleja cuando nosotros fuimos al colegio, la escuelita, donde quiera que usted haya ido, y fuimos rechazados, fuimos retraídos. Se burlaban de nosotros. Esto también causó hechos traumáticos en nuestras vidas. Entonces, todo esto forja una personalidad, digámoslo así, pervertida, torcida en la vida de una persona. Y esto lo lleva a no crecer sanamente. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios? Que nosotros seamos sanos, que nosotros seamos libres y que a partir de ahí pues nosotros podamos adquirir una identidad seria, fija de parte de Dios. Entonces, hay personas que están en el evangelio y sí están en el evangelio, pero no por estar en el evangelio eso no dice que son hijos de Dios. El ser un hijo de Dios es adquirir la identidad de hijo, es saber quién eres como hijo, y si eres hijo también eres heredero. Pero hay muchos obstáculos que el enemigo, como hemos leído antes, que el enemigo perpetúa. ¿Para qué? Para que las personas no encuentren qué es identidad de hijos en Dios y no puedan nunca ser desarrollados sanos. Entonces, el rechazo incapacita a los niños para recibir amor, seguridad, identidad, aceptación, autoestima, autoimagen sana. Esta incapacidad lo destruye emocionalmente para amar y ser amado. Su comportamiento será influenciado por esta carencia. Fíjese, eso es lo que va a hacer el rechazo. Su comportamiento, su personalidad va a ser influenciado por esta carencia. Ahora vamos a hablar las raíces, ahora vamos a hablar algunas de las raíces. Entonces, el rechazo provoca que en el futuro no se pueda recibir amor, aceptación ni aprobación de nadie, ni dar tampoco, porque ha creado una insuficiencia en nuestra alma. Entonces, las personas que han sufrido, hay diferentes niveles de rechazo, por supuesto, pero las personas que han sufrido un nivel alto, un nivel medio de rechazo, va a influir en sus relaciones, posteriormente, relaciones de amistad, relaciones familiares o incluso relaciones sentimentales. Se van a sentir muchas veces incapacitados para recibir amor o para dar amor en diversas formas. Y esto la persona no lo sabe, ellos no lo saben, ellos simplemente dicen, bueno, no sé qué me pasa. Pero es una insuficiencia que tiene en el alma en diversos niveles. Yo sé que Dios le va a hablar en esta mañana. Yo sé que el Señor le va a hablar en esta mañana y usted va a poder identificar varios puntos claros que usted ha vivido. Y esa es la intención del Espíritu en esta mañana, que usted puede identificar varios puntos claros de lo que vamos a hablar, de lo que estamos desarrollando en esta mañana, para que usted pueda ser libre, para que usted pueda ser sano. Vuelvo y le digo, la intención de Dios, la intención del Espíritu Santo en esta mañana es sanarnos, sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma. Solamente un toque de Dios es suficiente para que nuestra alma sea sana. Solamente. Ahora, otra cosa es que yo me disponga para ello. Yo tengo que disponerme para ello, porque recuerde que Dios no va a obligar a nadie. Entonces, es importante. Todo el rechazo que hace destruye la capacidad de amar y ser amado de una persona. Una consecuencia muy marcada en niños y en jóvenes es la falta de identidad. Escuche, mejor dicho, adquiere una identidad distorsionada. El rechazo mismo genera rebeldía, genera rebelión,
genera violencia. Entonces, una consecuencia muy marcada en la adolescencia es eso, la incapacidad o la falta de identidad. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un niño es rechazado en el seno familiar o él tiene un nivel de rechazo en su alma, al niño le cuesta comunicarse con sus padres, al niño jovencito o adolescente. Le cuesta tener una relación de confianza y de amor con sus padres. Le cuesta. Yo no sé si usted se identifica eso en su vida cuando usted haya crecido. Entonces, le cuesta, o sea, es como que hay una barrera. Y más si los padres no han logrado construir una relación de amor. Entonces, si los padres han construido es una relación qué sé yo, por ejemplo, de dura, de corrección dura, sin amor, entonces claro, el niño o la niña no pueden acercarse a sus padres. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso sucede que la persona no puede crecer bien, no crece bien, y entonces eso lo lleva a buscar identidad de otra cosa menos de su familia. Y entonces ahí vienen los problemas. Eso es como una puerta abierta para que el enemigo pueda contaminarlos con todas las cosas que el mundo ofrece en varios aspectos. Entonces, eso es una consecuencia muy marcada. Esa falta de identidad provoca una crisis interna, trayendo diferentes consecuencias, como por ejemplo, número 1, la inseguridad. La persona es insegura, no se siente confiada a la hora de realizar un trabajo o de hacer algo, se siente insegura. Tiene inseguridad en su propia forma de quizás de vestir o de verse, se siente insegura. Número 2, la incapacidad para amarse a sí mismo y a los demás. O sea, tiene una dejadez de su propia vida. Ahora, en los extremos del rechazo, en estas consecuencias, hay 2 puntos muy notables de distorsión en la personalidad. Y esto usted lo va a ver. Usted lo va a poder apreciar si es que lo ha vivido y también lo va a poder ver en otras personas. Número 1, o sea, hay 2 puntos notables en el área de la personalidad distorsionada que se van o 2 ramas muy específicas que se van a manifestar en la vida de una persona. Número 1, la homosexualidad, el lesbianismo o el cambio de género. Cuando una persona tiene un espíritu de rechazo tan fuerte en su vida y no se acepta tal y como es, entonces el diablo le mete el engaño y le mete un espíritu de homosexualidad, hasta tal punto que el niño, si ha nacido niño, como no se acepta y tiene inseguridad e incapacidad para amarse a sí mismo, entonces el diablo le mete un engaño de que él tenía que haber sido niña o se siente como niña. Y lo pervierte, lo tuerce. En el caso de la niña, lo mismo en este aspecto. O sea, es bastante grave. Entonces, muchos de los casos, escúcheme bien, muchos de los casos de homosexualidad en nuestros días, la raíz son el rechazo. La raíz de las personas son el rechazo, porque nunca tuvieron una personalidad definida, nunca los padres le pudieron ofrecer amor, aprobación y aceptación, nunca los padres le pudieron ofrecer una identidad. Entonces el niño o la niña se desarrolla pervertidamente en la personalidad y se desvía hacia estos lados. Número 2, hay otra rama por la cual las situaciones de extremo rechazo se va a perpetuar. Es la enfermedad con la que se conoce hoy en día la esquizofrenia. ¿Saben lo que es la esquizofrenia? Esquizofrenia es una enfermedad, o le llaman bipolaridad también. La esquizofrenia es una enfermedad que lo que hace es perpetuar distintas personalidades en el alma de una persona. Y entonces esto lo lleva a estar en depresión, los lleva a estar en un sinnúmero de estados emocionales que la persona no puede controlarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos para un caso como estos? Empastillarlo, doparlo. Tiene que estar la persona dopada.
Entonces, la persona tiene ataques de múltiples personalidades como de ira, de tristeza, de abandono, de soledad. Y déjeme decirle algo, la esquizofrenia no es nada más que un espíritu del demonio o varios demonios que toman la vida de una persona y ella refleja esas personalidades. Entonces, en dos áreas del rechazo extremos se va a desencadenar en estas dos ramas. Totalmente una perversión de la identidad, ya sea varón o mujer, o en el segundo caso, esquizofrenia. Y depresión también. Hay personas que, ¿sabe cuál es la raíz muchas veces de que hay personas que son de doble ánimo? Tienen subidas y bajadas emocionales. Hoy en día están, hoy peleamos contra el diablo y le ganamos, y mañana, diablo, mátame. Entonces, sí, son situaciones. Hoy en día se siente súper alegre, pero mañana está por el suelo que no puede ni con su cabello. O sea, ¿sabe cuál es la raíz de ese doble ánimo? El rechazo. El espíritu del rechazo que tiene su alma desorbitada, dañada. Y entonces la persona no encuentra una estabilidad. Entonces, hoy en día estás motivado para las cosas de Dios, pero mañana estás acabado. Mañana no quieres saber nada de nada. Esa es una de las raíces. Entonces, ahora usted puede identificar por qué muchas veces usted, hoy me duele hasta el pelo y no puedo ni pararme. Y al otro día usted está, sí, con toda la energía del mundo. No se da cuenta y está como en una montaña rusa, en una subida y en una bajada. En una subida y en una bajada. La palabra de Dios le llama a esto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que la persona se proponga nunca lo va a terminar. Nunca lo termina. Hoy me propongo a hacer esto. Nada, no lo terminó. Empezó el lunes bien y el martes se le acabó la gasolina. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad fuerte. No tiene una identidad definida en todo lo que usted se pueda proponer. Y esto tiene la raíz en el espíritu de rechazo, que afecta totalmente el alma hasta estos puntos que la persona no puede realmente realizar o lograr nada en su vida. Otro caso, otra manifestación de este espíritu o de esta falencia en el alma de una persona es la rebeldía juvenil. La rebeldía juvenil es otra consecuencia de la anemia emocional, o sea, de que su alma carece, llamémoslo de esta manera, de las vitaminas como es amor, aceptación y comprensión. Entonces, la rebeldía juvenil es otra consecuencia, por eso se afirma de que el rechazo produce rebeldía. La rebeldía son gritos silenciosos pidiendo a sus padres amor, aceptación y aprobación, ya que el amor que los padres transmiten a sus hijos muchas veces es un amor condicional. Escúcheme bien, padres que estamos aquí. Nosotros no podemos dar a nuestros hijos un amor condicional. ¿Qué es un amor condicional? Mira, muchachito o papito, mamita, si te portas bien, entonces yo te amo. Si tú haces esto, entonces yo te amo, yo te quiero mucho. Déjeme decirle, eso es un amor condicional. El amor de Dios no es condicional. Dios no nos dice a nosotros, si tú te portas bien, yo te amo. Dios te dice, yo te amo por encima de todas tus cosas. Eso es un amor incondicional. Entonces, ese amor condicional, ¿qué hace? Destruye el corazón de los niños. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poder dar un amor genuino? Primero tenemos que ser sanos en nuestra vida y encontrarnos con el amor de Dios. Porque el amor almático, escúcheme bien, el amor almático es un amor superficial, es un amor que depende de emoción. Cuando usted está emocionadito ama, pero cuando se le acabó la emoción, ¿qué pasó? Se le acabó el amor.
Entonces, cuando Dios dice que nosotros tenemos que amar, el amor de Dios es un amor incondicional que tiene que va más allá de una emoción. Las emociones vienen y las emociones se van. Las emociones son fluctuantes. El amor de Dios siempre es estable. Entonces, cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que amar, primero tenemos que tener un encuentro con el amor de Dios y posteriormente nosotros vamos a poder reflejar el amor de Dios hacia nuestros hijos, seres queridos, familiares, hasta hacia nuestros hermanos, etcétera. Pero si nosotros primero no somos sanos y no tenemos un encuentro con el amor incondicional de Dios, no vamos a poder dar un amor genuino. No vamos a poder dar un amor incondicional. Todo lo que nosotros hacemos es condicional. Y eso lo único que va a hacer, destrozar el corazón de nuestros hijos. Entonces, cuando un niño, una niña, un adolescente manifiesta rebeldía, son gritos silenciosos de que necesita amor. Los padres no han podido darle amor. Amor no es darle un plato de comida, hermanos. Amor no es darle un calzado y la buena o el buen vestido que pueda tener. Amor es pasar tiempo con nuestros hijos. Amor es educarlos. Amor es disciplinarlos. Amor es entregarnos por ellos. Esa es la misión que nosotros tenemos de parte de Dios. ¿Me pueden entender? Entonces, por eso una familia, un padre y una madre tienen que sacar tiempos de calidad con sus hijos. Tiempos de calidad. Dios nos demanda eso, porque si no, tus hijos van a crecer torcidos. No es de Dios de que nosotros como padres tengamos hijos y se los involucremos a los abuelos. No es de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad en esos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una carencia en nuestras vidas. El que no puede ser padre y no puede ser madre es porque tiene una carencia. No lo recibió de sus padres. Y eso se sigue perpetuando de generación en generación. Tus padres fueron rechazados, entonces tus padres engendraron rechazo en tu vida. Tú fuiste rechazado, entonces tú engendraste rechazo en tus hijos. Y así, sucesivamente, de generación en generación en generación. Tiene que entrar Dios en nuestra vida y cortar ese ciclo malicioso. Tiene que entrar Dios. Porque si no, entonces vamos a desarrollar rechazo. Rechazo engendra rechazo. Cuando hemos tenido padres duros, me refiero a padres duros, padres violentos, que no han sabido educar a sus hijos, ni disciplinarlos en el amor, sino los han molido a palos. A muchos les ha podido pasar. Es porque esos padres estaban rechazados, engendra violencia. Y esos hijos al final van a crecer así, con esa carencia en sus vidas. Y entonces, como el papá o la mamá lo molió a palos, por así decirle, ellos lo van a moler a palos a sus hijos. ¿Me entiende? Y no es diseño de Dios. Vuelvo y digo, lo que tú recibes, eso das. Y la intención de Dios es sanar nuestros corazones, sanar nuestras vidas en este tiempo, para que nosotros podamos educar y podamos ministrar el corazón de nuestros hijos y nuestra vida pueda ser sana y nosotros podamos hallar identidad de parte de Dios. Una de las faltas más grandes con las que yo me he encontrado en este tiempo en el pueblo de Dios es la falta de identidad. Mucha gente está vagando, escúcheme bien, vagando en el despropósito, vagando con un espíritu de bastardo. Un bastardo es un hijo no reconocido. Por eso es que usted lleva 10 años en el evangelio. Y digo usted, hablo de manera general. Pero por eso es que una persona lleva 10 años en el evangelio, 15 años o 5 años y nunca ha podido prosperar. Nunca prospera. Nunca ha encontrado el sitio especial, único que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nunca lo ha podido encontrar. Siempre se ha encontrado con altibajos. Siempre se ha encontrado con problemas emocionales. Si no le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. Entonces, una de las más grandes falencias con el que el pueblo está luchando por diferentes tiempos, por diferentes años, es esta, la falta de identidad. Están luchando con un espíritu de bastardo. Entonces,
¿Qué sucede esto en el corazón de la gente? Endurece el corazón, endurece las emociones. Hay gente que ha decidido no sentir nada por toda la niñez dura que vivió. Entonces, cuando ellos endurecen su corazón, endurecen sus emociones, son incapaces tanto de recibir como de dar. Entonces, claro, usted se casa con una persona así y lo único que va a encontrar es una totalmente torcedura. Y va a hallarse problemas en el matrimonio, problemas en la paternidad o en la maternidad. O sea, esto se refleja en todas las áreas de la vida de una persona. En todas las áreas se refleja. Entonces, por eso se va a encontrar gente dura. El rechazo es como un espíritu puerta. Y fíjese cómo se lo voy a decir. ¿Cómo es un espíritu puerta? Es un espíritu de las tinieblas que abre la puerta en su alma para que entren un montón de espíritus diferentes y lo contaminen y lo perviertan. Yo he dicho y he enseñado en todas las demás sesiones que hemos tenido en los últimos domingos que los demonios no trabajan solos. Los demonios trabajan en grupos. Los demonios trabajan confabulados. Entonces, un demonio de un espíritu de abandono también le abre la puerta a un espíritu de suicidio. Aquel que se siente rechazado y abandonado por sus padres o por una pareja, ahí mismo le entra un espíritu de suicidio. ¡Ay, me quiero morir! Y se quiere tirar del 5º piso. Se le acabó la vida en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque el mundo demoníaco está conectado de esa forma. Entonces, cuando él logra destrozar tu alma, va a lograr abrir la puerta a varias cosas, hechos traumáticos en tu vida para que eso se pervierta, para que tu personalidad sea totalmente la opuesta a la que Dios designó o ya te dio en la eternidad. Es un problema bastante grave, pero es un problema que tiene una solución muy fácil, como todas las cosas en Dios. Dios hace que todas las cosas se arreglen fácilmente. Ojo, si uno está dispuesto. Vamos a hablar de algún proceso infeccioso, la senda del dolor le he llamado. Por ejemplo, heridas emocionales. Esta es la puerta que el diablo utiliza para empezar a trabajar. Hay que tener cuidado nosotros con las heridas emocionales cuando nos hieren. Y hay que tener cuidado, padres, con las palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos. La palabra de Dios nos enseña que la palabra tiene poder. Amén. Dice la Biblia que en el poder de nuestra lengua está la vida y la muerte. Cuando usted coge a un hijo y le dice, eres un inútil, no sirves para nada, esto, lo otro, usted está marcando para mal la vida de su hijo o de su hija. Pues posteriormente ese niño o esa niña, eso es lo que va a ser: un inútil, un bueno para nada, un bruto, una brutica. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. ¿Sí me entiende? Cuando usted marca la vida de las personas. Hay muchas personas que la han marcado de palabra. Sus padres le han lanzado, en vez de lanzarles palabras de bendición, le han lanzado palabras de maldición y los han marcado. Yo no sé si a usted ahora se le empiezan a venir pensando. Yo siento esto en mi espíritu ahora, que el Señor le empieza a traer recuerdos de su niñez en algún momento. ¿Está pasando? ¿A alguno le está pasando? ¿Por qué? Porque son situaciones que verdaderamente ameritaron ese proceso infeccioso y son manifestaciones del espíritu del rechazo en diferentes ocasiones. Otro proceso infeccioso, la inmoralidad. Cuando la familia tiene una fuerte inmoralidad sexual, la inmoralidad es una puerta espiritual para que la gente sea rechazada. Cuando una persona ha sido concebida fuera del matrimonio, fuera de la regla de Dios, ha generado rechazo. Cuando un bebé ha sido concebido fuera del matrimonio, ha generado rechazo. Eso se llama rechazo en la concepción de ese embrión. Ha generado rechazo. ¿Por qué? Porque está fuera del lugar. Entonces, las familias que han tenido un pasado o una fuerte inclinación a la inmoralidad sexual son familias que tienen por lo regular un fuerte espíritu de rechazo y tienen serios problemas. Todos los codescendientes de esa familia tienen serios problemas emocionales en su vida.
Eso es otro proceso. El resentimiento. El resentimiento causa falta de perdón y la persona se queda resentida con las personas que le han hecho daño por rechazo. No puede haber resentimiento en nuestras vidas. Nosotros no podemos estar resentidos con las personas. Odio, cualquier odio. Muchas veces las decepciones, cuando hemos sido decepcionados o hemos causado decepción como hijos a nuestros padres, son síntomas también de rechazo. Es un proceso de contaminación en la vida de las personas. Amargura. Cuando uno ha tenido pensamientos de suicidio, el pensamiento de suicidio nace, escúcheme, digo el pensamiento, pero es un espíritu que te pone en la mente que te mates o que se suicide. Cuando alguien ha sufrido de pensamientos de suicidio, el espíritu que le ha abierto la puerta a eso es el espíritu del rechazo. ¿Y es por qué? Porque ha pasado situaciones de heridas emocionales difíciles, ha pasado situaciones que lo han marcado emocionalmente, lo han destrozado, hechos traumáticos en su vida. Y entonces aprovecha el diablo y le pone un espíritu de suicidio. Algunos lo perpetúan, otros no. Pero, ¿cuál es la intención del diablo? Matar, robar y destruir. Entonces, si él te puede meter un espíritu de suicidio para que te tires del 5º piso, lo va a hacer en varios aspectos. Entonces yo sé que aquí hay algunas personas, el Señor me ha hablado de eso, que han tenido estos sucesos y que en muchas ocasiones han tenido pensamientos de suicidio, pensamientos de morirse o pensamientos de ay, no valgo para nada, no sirvo para nada, estoy totalmente acabado, acabada, no estoy contento conmigo mismo, conmigo mismo, no me veo bien, no me gusta mi nariz, no me gusta mi pelo. Tiene serios problemas de inseguridad, de baja autoestima, no se ama. Cuando Dios nos ha hecho a nosotros hermosos en muchos y diferentes formas. ¿Me puede entender? Entonces, son traumas muy peculiares. Podemos hablar de ¿qué es entonces un trauma? Rápidamente, para que usted pueda entender qué es un trauma, y voy a entrar al núcleo de esto. Cuando hablamos de trauma, literalmente significa herida, la cual a su vez deriva del término perforar, sinónimo de horadar, agujerear una cosa. Entonces, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de un hecho que ha perforado nuestra alma, que ha agujereado nuestra alma. Un hecho traumático puede ser la muerte de un familiar, situaciones cercanas a la muerte, un accidente. Un hecho traumático puede ser una traición que marcó mi vida. Me traicionó mi novia, mi novio, mi esposo me dejó, me traicionó, me usó, me utilizó, y eso te traumatizó y eso perforó tu alma. Un hecho traumático que también puede venir de abusos psicológicos. ¿Qué es un abuso psicológico? Los maltratos de las personas hacia otras personas por medio de palabras. No sirve para nada, eres un sinvergüenza, eres un bruto, eres una bruta, eres un inútil, eres una inútil. Y hay gente que veja a otra gente a nivel psicológico. Eso causa un hecho traumático en la vida de una persona. Eso destruye el alma y la personalidad de un individuo. Se siente acabado, se siente menospreciado cuando alguien constantemente le está diciendo eres esto, eres lo otro, y todos son palabras destructivas. La Biblia dice que las palabras ásperas son como cuchillos en el alma de una persona. Y eso es abuso psicológico, o está también el abuso físico. Cuando nuestros padres no han sabido amarnos y no han sabido corregirnos, y entonces lo único que han hecho es, como yo dije antes, nos han molido a palos. Le han dado con el cable del teléfono, con el cable de la luz, le han dado con tablas, o sea, una barbaridad en muchos aspectos. Eso marca, escúcheme bien, eso marca la vida de un niño, de una niña.
porque eso es lo mismo que Él va a dar posteriormente. Lo marca para mal. Eso es abuso físico. Y también está el abuso sexual, que también marca hechos traumáticos en nuestra vida. Por lo generalmente, cuando una persona ha tenido un trauma en abuso sexual, lo que quiere hacer el diablo con la vida de la persona es pervertirla. Normalmente yo me he encontrado mujeres que han sido, mujeres y hombres que han sido abusados sexualmente y han tenido tal trauma que lo que ha querido hacer el enemigo, en muchos casos a las mujeres las vuelve prostitutas, y a muchas veces a los hombres, cuando han sido violados por un espíritu de homosexualismo, o sea, otro hombre, los vuelve también homosexuales. Les pegaron eso y les destroza la vida, les desgracia la vida en diversas situaciones. Entonces es algo complejo, es algo verdaderamente complejo. Hechos traumáticos. Un hecho traumático puede suceder en su vida con el simple hecho de que lo asustaron. ¿Usted se acuerda de esos jueguecitos típicos de los niños que le cogía y le hacía ¡buh! Por detrás? Y cuando una persona no logra salir y no tiene un mecanismo de defensa, perfora su alma, esa persona queda presa del temor. No puede dormir con la luz apagada. No puede ver esto, no puede ver lo otro, no se puede quedar solo o sola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su alma se perforó, y al ser perforada lo tomó un espíritu de temor. De temor en varios aspectos. Entonces son cosas muy delicadas. Esto suele suceder en varias situaciones. Entonces, hechos traumáticos. Rechazo es un hecho traumático, abuso y maltrato, la baja autoestima, sentimientos de inferioridad. Me siento inferior, no soy capaz. Mire, hay gente que está luchando todavía con eso y que Dios quiere sanarlo. Hay gente que Dios lo ha llamado para predicar, para hacer cosas extraordinarias en Dios. Y sabe que por sentimientos de inferioridad dice: yo no soy capaz de hacer esto, ni siquiera de orar, yo no soy capaz de esto. ¿Por qué? Porque hay una raíz de rechazo. Esos son los síntomas en el cual el alma lo manifiesta. Son hechos traumáticos. La autoculpabilidad. Cuando han sucedido situaciones difíciles en el entorno de la persona, y realmente la persona no ha tenido la culpa. Antes todo lo contrario, la persona, el individuo ha sido la víctima, pero totalmente entra un espíritu de autoculpabilidad y se autoculpa. Se siente culpable de lo que ha sucedido. Eso destroza su vida. Es incapaz de recibir el perdón de Dios. Es incapaz en muchos aspectos. Entonces hay un jueguito de las tinieblas con todo esto. Él quiere dañar el alma. Y esto se perpetúa desde la niñez. Usted tenga en cuenta una cosa. Dios a cada uno de nosotros nos ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. O sea, esto quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido que usted recibiera salvación, que usted entrara en el plan redentor de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Desde antes de que usted naciera, desde antes de que usted estuviera en formato espermatozoide, desde antes de eso, Dios ya lo había seleccionado, ¿vale? Pero cuando usted viene a la tierra, y Dios lo envía a la tierra, Satanás también se la huele. Entonces él sabe, y él lo que va a intentar hacer desde su niñez, desde nuestra niñez, es destruir nuestra vida. ¿Para que qué? Para que nosotros no podamos encontrar el propósito de Dios. Por eso muchos de nosotros, antes de llegar al Señor, y muchos están en el proceso de liberación y de sanidad, porque esto tampoco es de la noche a la mañana, por eso muchos de nosotros vivimos situaciones difíciles en nuestra niñez. Y prácticamente a muchos de nosotros nos robaron la niñez, nos desgraciaron la niñez en diferentes facetas y de diferentes formas. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Él no te persigue a ti, persigues el propósito de Dios en tu vida. Entonces todo lo que Él pueda hacer, lo va a intentar hacer.
Por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto en varias áreas de nuestra vida y ser conscientes del área emocional que nosotros necesitamos sanidad, porque Dios lo va a hacer en esta mañana. Dios quiere sanarnos en esta mañana. Pero vuelvo y repito, va a depender también de nosotros si queremos ser sanos. Va a depender de nosotros si verdaderamente queremos que Dios ministre su sanidad con el poder de su Espíritu en nuestra alma. Y nuestra alma sea sacada de lugares de tinieblas, de prisiones de oscuridad, de prisiones de falta de perdón, de tristeza, de doble ánimo. No sé, tantas cosas que pueden haber, de depresión. Es importante. Ahora, ¿hasta aquí me está entendiendo? ¿Hasta aquí lo está captando? Esto va a estar grabado para que usted lo pueda repasar el día de mañana. Entonces, yo sé que es complejo. Estoy tratando de ser lo más claro, lo más también resumido posible en este tema para que lo podamos identificar. Entonces, algunos mecanismos de defensa que el alma hace en el rechazo. Cuando yo hablo de mecanismos de defensa, el alma es una manera de cómo ella manifiesta o se quiere defender a esto. Y son síntomas que verdaderamente suceden, pero que están mostrando es una distorsión en el alma o una herida en el alma, un agujero, hechos traumáticos, rechazo en la vida de una persona. Por ejemplo, número 1, el aislarse. Una persona cuando tiene raíz de rechazo, lo que ella siempre tiende a hacer es aislarse para no sentirse herida, para no sentirse rechazada. Se aísla, automáticamente se aísla, se vuelve antisocial. Una de las cosas que está haciendo la tecnología hoy en día es perpetuando el espíritu de rechazo. Porque cuando usted ve niños jóvenes y están totalmente sumergidos en la tecnología, usted ve que esa gente es solitaria. Mantienen encerrados con el móvil, con el aparato, con el computador, con lo que sea que estén utilizando. ¿Por qué? Están aislados, porque hay una raíz de rechazo muy fuerte en ellos. Entonces su alma está pidiendo a gritos realmente que sea sana. Tratar de llamar la atención. Cuando los niños tratan de llamar la atención a través de pataletas, a través de diversas situaciones, es una forma de que el alma está diciendo que tiene rechazo, que tiene problemas en su seno, que tiene problemas en su interior. Hay personas que se manifiesta también como sentirse demasiado susceptible. ¿Qué es sentirse demasiado susceptible? Ay, no me saludó, ay, ya me hirió, ya no, o sea, automáticamente lo hirió porque no lo saludó. Eso es sentirse demasiado susceptible. Eso es un síntoma de que la persona tiene raíz de rechazo en ella. Y entonces, si alguien no lo saludó o no la saludó por X o por Y motivo, no había ninguna mala intención en el asunto, ella lo percibe como ¿qué? Como herida, lo percibe como rechazo. Ay, no me llamó el hermanito, no me llamó la hermanita. Y cosas así por el estilo. Familiar. Buscar perfeccionismo. Una persona perfeccionista normalmente tiene raíz de rechazo. Personas críticas, personas que critican a otros, son mecanismos de autodefensa del alma que tiene raíz de rechazo. Mantener alejados los pensamientos dolorosos, o sea que no se quieren acordar de esto porque le produce dolor, raíz de rechazo. O sea que lo quieren como ocultar, cuando lo que Dios quiere es sacarlo. Y a través de ciertas conductas como intolerancia, culpar a otros, o de que una persona se siente culpable por cosas que no cometió, o sea, autoculpa, negar el dolor, sentimientos que como que los interioriza, que no los exterioriza, o sea, que los guarda dentro. Vuelvo y lo explico. Una persona con raíz de rechazo no puede demostrar sus sentimientos, no puede amar. Entonces por eso usted quizás ve que hay personas, no sé si usted mismo, usted misma,
y entonces interactúa con esas personas y esas personas son como que tienen un bloque, un muro. Nunca tienen una palabra de amor para sus hijos ni para su cónyuge en ningún aspecto. Son duros. ¿Por qué? Porque algo tienen en su alma que está dañada y no tienen su alma sana. Por eso no pueden expresar amor de ninguna manera. Esas son algunas cosas. Entonces, una definición que quiero dar de esto, definición de rechazo, es la ausencia o la percepción de la ausencia de amor significativo. En otras palabras, de amor, aceptación incondicionales. Todo lo anterior da como resultado el rechazo de sí mismo, una baja autoestima, lo cual resulta en rechazo a otros también. Todo rechazo real o fantasiado es percibido como destructivo, identificándolo con experiencias negativas a edad tempranas. Por eso la persona no puede ni dar ni recibir amor. Si da amor, da otra cosa que no es un amor real. Es un amor fantasiado o es un amor superficial, o lo que podemos decir es un amor almático, es un amor fluctuante. Ay, hoy te veo bonito, bonita, hoy te amo y mañana no te quiero ni ver. Son cosas que radican de esto en varios aspectos. Ahora, hay varios tipos de rechazo, 2 tipos concretamente. Uno es el rechazo abierto. ¿Qué es el rechazo abierto? Se le llama rechazo abierto o manifiesto o evidente, cuando es definido como una conducta obvia que lleva un mensaje. Por ejemplo, vamos a tener algunos ejemplos de rechazo manifestado o abierto. El niño no es amado. Por ejemplo, decirle a un niño, tú no fuiste deseado. Eso es un rechazo abierto. Cuando yo le digo a un niño o a mi hijo, no fuiste amado, o sea, no fuiste deseado, automáticamente eso resquebraja el alma del bebé, así haya sucedido en el vientre de la madre. Cuando usted ha expresado, un ejemplo, como padre o como madre, se quedó embarazada y expresó que no deseaba a esa criatura, aunque sea un bebé, aunque sea un embrión dentro de la madre, él percibe, es un espíritu y percibe esas palabras. Ese niño o esa niña van a ser rechazados. Ya nace con una raíz de rechazo. Eso es un rechazo abierto en varios aspectos. Por ejemplo, otra palabra, hubiera preferido que no nacieras. Hay padres que le dicen esto a sus hijos. Decirle a un niño que esperan un niño del otro sexo. Ay, yo hubiera querido que hubiera sido niña, haya nacido niño. Genera rechazo. Por lo general, a ese niño que los padres desearon que fuera niña, a ese niño tiene una puerta abierta para que le entre un espíritu de homosexualismo o del género contrario. Y entonces ese niño es un niño y quiera ser una mujer. Y es lo que hoy en día se puede desencadenar en transexualismo, como lo que nosotros hoy en día vemos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ideología de género? La ciencia, como no sabe este tipo de cosas, son problemas espirituales. Entonces la ciencia quiere dar una explicación caída y entonces le quiere enseñar a la gente la ideología de género. No, tú eres un niño, pero si tú quieres ser niña, lo puedes ser. Y eso es una aberración total. O sea, la ciencia quiere decir, Dios se equivocó contigo. O sea, te metió el ser una niña por dentro, pero por fuera eres un niño. Eso es una aberración, eso es un disparate total. Y eso es lo que quiere enseñarle la ideología de género. Y eso es por eso hay tanto alboroto con este tipo de cosas. Y eso ha ocasionado que mucha gente reprimida, escuche, este siglo está considerado el siglo del desmadre. El siglo del desenfreno, porque eso ha ocasionado que la gente que tenía todas estas raíces y problemas espirituales se hayan, lo que coloquialmente dicen, se hayan salido del armario. Total. Y entonces usted ve, ya hoy en día tenemos en nuestras sociedades, cosa que hace 50 años esto no se veía. Hoy en día tenemos en nuestras sociedades como
comunidades gays y comunidades este tipo de cosas. Y ojo, y no es que estemos en contra de las personas, pero esto es una confabulación de las tinieblas para destruir la vida de las personas. Entonces, ¿cuál es la posición? Ya que hablamos de eso un poquito, ¿cuál es la posición de nosotros, la iglesia, con respecto a personas que tienen este problema? La posición de la iglesia es una posición de amor. Tiene que amar a esta persona, pero tiene que ayudarlos a liberarlos para que ellos encuentren verdaderamente su identidad y salgan de esas prisiones de oscuridad en los que ellos se encuentran en varios aspectos. Esa es la posición de la iglesia. O sea que si usted ve alguna vez un día un travesti que entra aquí, un homosexual, ni se le ocurra hacerle caras. Ámelo, porque eso quiere decir que Dios lo ha traído y Dios lo va a hacer libre. ¿Me entiende? Ámelo. Si usted se encuentra en su entorno una muchacha lesbiana, un hombre homosexual o un transexual, ¿vale? O lo que está saliendo nuevo hoy en día, que es una mujer que se sentía caballo o un hombre que se sentía bestia. Sí, ahora ahí están, todavía están por ahí. Entonces, cuando usted se encuentre una de estas distorsiones de la personalidad, usted va a entender que el problema es espiritual. ¿Me entiende? El problema es espiritual y la raíz de esto es el rechazo. La raíz de esto es el rechazo. Y hay que amarlo. Si usted se encuentra, vuelvo y le digo, amado hermana, usted aquí que me está escuchando. Si usted se encuentra personas así en su entorno, ámelos. Refléjeles el amor de Dios. Dios los ama. Y como Dios los ama, Dios los quiere liberar. En ningún momento vaya a expresar rechazo. No es la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como iglesia. Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A hacer luz en medio de las tinieblas. Y Dios nos llama ¿a qué? A liberar a los cautivos. Entonces, como iba diciendo, decir al niño que esperan un niño del otro sexo. No sé para qué te traje al mundo. Otra palabra de rechazo manifiesto. No sé para qué te traje al mundo. Estúpido, inútil, nunca llegarás a nada. Eso es rechazo manifiesto. Siempre serás un infeliz. Desaparécete de mi vista. Estoy harto de ti. O otra, tenías que ser tú. ¿Ok? Entonces, todas estas palabras están mostrando un rechazo manifiesto hacia las personas. Por lo general, le está metiendo el rechazo al niño, a la niña, los está desgraciando, pero la persona que lo tiene también lo está manifestando y lo manifiesta de esta manera. Eso se llama un rechazo manifestado o rechazo evidente. El otro punto es el rechazo cerrado o rechazo cubierto, oculto. Este es un tipo de rechazo que normalmente no es intencionado y que es muy sutil. Como por ejemplo, tiene evidencia de maneras sutiles en la vida del seno materno. Uno de ellos es la sobreprotección. Sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección hacia los hijos? Cuando usted coge a los hijos y no los quiere dejar solos ni para que vayan al baño. Todo ahora es una idolatría con ellos, una sobreprotección. Uno a los hijos hay que enseñarles ¿a qué? A ser independientes, que aprendan a ser dependientes. Entonces, nos encontramos con niños que tienen 10 años y están durmiendo con la mamá y el papá todavía. Y que mojan la cama con 10 años. Hay una sobreprotección. Eso se llama un rechazo encubierto. O sea, no lo manifiesta abiertamente, pero cuando hay raíz de rechazo, se manifiesta de esa manera. Y todo es, ay, mi muchachito, ay, que no llore porque le va a pasar algo. No pasa nada, que llore. Y todo es una cosa bien fuerte en ese aspecto. Entonces, así se manifiesta, es muy sutil. No sé si alguno se está identificando con esto, pero de esa manera está demostrando de que hay un rechazo en la vida de la persona y se está manifestando, y posteriormente también hacia los niños. Encubiertamente también se manifiesta como amor condicional, ya lo dije antes, te amo si haces esto o haces aquello.
Ese rechazo también se puede manifestar en la vida de un niño, de una persona en la edad de la niñez, cuando ha tenido una muerte prematura de alguno de los progenitores, ya sea el padre o la madre. Eso genera rechazo encubierto, porque es una ausencia que no se va a poder llenar, y eso crea un vacío en la vida de la persona y va a crecer deficientemente. Cuando a los niños se les ha privado del amor del padre o de la madre, hospitalizaciones, internados, cuando se les ha privado de los niños crecer fuera, dentro del seno materno y paterno, eso crea rechazos en la vida de una persona. Cuando en la familia hay hermanos y entre la familia, en el seno de la familia, empiezan a haber comparaciones o favoritismos, eso es un rechazo encubierto también. Comparaciones o favoritismos, no se pueden comparar los hermanos. Cada hermano tiene una identidad única, y unos son así y otros son asá. Entonces eso está demostrando un rechazo. Cuando ha habido divorcio de los padres, cuando ha habido una destrucción del seno familiar entre los progenitores y ha habido un divorcio, esto genera rechazo en los hijos y genera rebeldía. Entonces ellos lo manifiestan, ellos lo empiezan a manifestar como rebeldía, como les empieza a ir mal en el colegio, se empiezan a ser retraídos, se empiezan a ser antisociales, se empiezan a ocultar. Eso es porque eso ha generado rechazo en ellos y les ha dañado el alma, les ha dañado el corazón. Son una multitud de cosas que pueden generar esto. Y vuelvo y le digo, esto es muy común. Esto es muy común en la vida de las personas. Ahora, algunas consecuencias. Por lo general los niños pequeños que solo reciben mensajes negativos de sí mismos terminan siendo víctimas de algunas de las siguientes consecuencias. Por temor al fracaso o al rechazo no intentan hacer nada en la vida de lo que les gustaría hacer. No prosperan por temor al fracaso y por temor al rechazo, porque se sienten inseguros y terminan ¿qué? Estando frustrados, aburridos e insatisfechos con su forma de vida en varios aspectos. Posteriormente esto puede evolucionar en un espíritu de suicidio, y cuando ya no soportan más una vida de esa manera, terminan suicidándose. Hemos tenido casos de pastores y jóvenes hoy en día que han estado en el camino del Señor y gente que ha estado en el liderazgo que se ha suicidado. Y es porque, ¿sabe por qué? Porque estos problemas nunca fueron solucionados en sus almas. Nunca fueron solucionados. Vivieron en una fachada, vivieron con máscaras y nunca pudieron ser sanos. Entonces, esto son algunas consecuencias. Se vuelven perfeccionistas, sienten la necesidad de hacerlo todo perfecto. Su motivación se encuentra contaminada, desean ser perfectos para impresionar o para sentirse importantes o amados, se autoexigen. Hay personas que cuando están dentro de un entorno, ellos quieren demostrar algo o quieren sentirse aceptados. ¿Por qué? Porque en el alma de ellos hay una carencia. ¿Me entiende? Hay una falta de identidad. Y esa carencia los lleva a querer como sobresalir o querer ser aceptados en algún grupito. ¿Por qué hay la comunidad LGTBI, como se llame? Por eso, porque en su interior hay una carencia de ¿qué? Dañada en su alma y quieren sentirse aceptados, están rechazados. Entonces sale a flor la comunidad X. ¿Me puede entender? O sea, realmente hay el problema y la raíz tiene que ver con su alma y espiritual. Están totalmente torcidos. Entonces eso es lo que ellos manifiestan en ese aspecto. 5 principales consecuencias que se manifiestan en una persona: inferioridad, odio, disgusto de sí mismo. Inferioridad, odio y disgusto de sí mismo. Inseguridad, sentimiento de no ser amado. Soledad crónica. Hay gente que lo ama, hay gente que está con él o con ella,
pero se siente solo, sola o vacío. Inadecuación, debilidad, timidez. Por lo general la gente que es súper tímida es gente que tiene raíz de rechazo. Entonces usted ha visto que hay gente que es súper tímida, que, ay, no me toque. Tiene raíz de rechazo en su vida y en su alma. Miedos, temores, dudas. El rechazo genera miedos, temores, dudas en todos los aspectos. Culpabilidad, tanto real como imaginaria. Signos comunes: depresión, hostilidad, ansiedad. La gente se siente ansiosa, es hostil, tiene depresión. Escapismo por medio del trabajo excesivo, la televisión, el alcohol, relaciones fuera del matrimonio, la pornografía, las drogas, los estudios, los pasatiempos. O sea, quiere estar totalmente, es una forma de escapar a la realidad del alma que siente en ese momento. Por eso hablamos de la tecnología, es una forma de escapar a su realidad. ¿Cuál es su realidad? Pues una realidad de heridas, emocional, de totalmente destrozo en su corazón. Enfermedades psicosomáticas, esto habla de enfermedades de la mente. Rebeldía, manipulación, dominación de los demás, esto es considerado como hechicería. Hay un signo muy común, escuche, hay un signo superficial muy común en personas que han tenido síndrome de rechazo, raíz de rechazo. Se comen las uñas, se empiezan a comer las uñas. Parece algo loco, pero eso es un síntoma de que realmente en su alma pasa algo y se empiezan a comer las uñas. La mayor gente que yo he podido orar y ministrar por espíritus de rechazo, todos se comían las uñas. Qué cosa tan extraordinaria. Yo le preguntaba al Señor y yo empecé a investigar y a entender que eso era un síntoma de que pasaba algo. No le pasa a todos, pero tiene un gran número en las personas. Y siempre tienen baja autoestima, siempre no se quieren a sí mismos. Y el hablar en público, ay Dios mío, eso es como si, mejor dicho, les da una parálisis total. Claro. Entonces son síntomas que pasan, deficiencias en el alma de una persona. Comerse las uñas, mojar la cama en adultos, son síntomas de eso. Chuparse el dedo, también. Nerviosismo. Hay personas que les pasa algo y en un momento a otro se les entra como un nerviosismo y les empieza a latir el corazón a 1000 y no sabe qué hacer y tiene como ataques de ansiedad y nerviosismo, síntoma de rechazo. Tiene problemas en su alma. Problemas crónicos de lujuria, fantasías. Hay algunos problemas evidentes que sucede con el rechazo: esquizofrenia, doble ánimo, paranoia, incapacidad de expresar los sentimientos, lo que es lo mismo, dureza emocional, aislamiento emocional, perfeccionismo, miedos, temores, toda clase de temores, autocondenación, preocupación, dudas. Siempre se encuentra preocupada, siempre tiene dudas de sí mismo. ¿Lo podré lograr? ¿No lo podré lograr? ¿Lo podré hacer? ¿Voy a esto? Tiene dudas. Dígame, ¿una persona así va a poder creer la palabra de Dios? ¿Va a poder desarrollar una identidad de Dios? Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Si no es sana, no va a poder desarrollarla en ningún aspecto. Entonces, fíjese si esto es complejo y es importante y prioritario en la vida de una persona. Esto también genera imágenes erróneas de Dios, como por ejemplo, un Dios indiferente. Ay, Dios no quiere saber nada de mí. Dios bendice a todos y a mí me tiene aislado. Yo soy un cero a la izquierda. Es percepción de rechazo. Te incapacita para tener una relación con Dios. Y cuando has tenido una falta de paternidad, o sea, has tenido un espíritu de falta de identidad o de bastardo en tu vida, no puedes entablar una relación con Dios como padre. No puedes.
Es imposible. Y si no entablas una relación con Dios como Padre, imposible vas a recibir identidad. Imposible. Entonces, esto genera una falsa imágenes o erróneas de Dios. Un Dios iracundo, un Dios que está más listo para azotar que para perdonar. Dios, yo no puedo, ¿por qué me va? No. Cuando el corazón de Dios es totalmente distinto. Pero esa es la percepción que el espíritu de rechazo forma en la persona, la perspectiva que forma. Un Dios enojado, castigador por las faltas, condenador al infierno. Un Dios que culpa o que nos culpa. Un Dios que no nos ama o que su amor es condicional. Y estos son, vuelvo y lo digo, son imágenes erróneas que el espíritu de rechazo mete en la persona de Dios. Dios es todo lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo aquí. Eso incapacita a la persona para que sea sana, incapacita a la persona para que pueda acercarse a Dios en diversas áreas. El rechazo engendra rechazo. Los padres o las madres que fueron rechazadas no pueden dar amor adecuado a sus hijos, por tanto dan un amor distorsionado y usualmente transmiten el espíritu de rechazo a la vida de los hijos. Es importante esto entenderlo. Ahora, entramos a la raíz del rechazo. Raíces del rechazo. Número 1, el momento de la concepción. La concepción fuera del matrimonio, producto de la fornicación, el adulterio, la violación y el incesto, produce rechazo. Ese niño o esa criatura van a ser rechazada. Ya tiene un espíritu puerta que va a dañar su vida. Cuando la persona o la pareja manifiesta, esto es un momento inoportuno, manifiesta rechazo. Una mala situación económica para afrontar la paternidad o la maternidad genera rechazo, que ellos lo manifiestan. Familia numerosa, muchas veces, no siempre, muchas veces manifiesta rechazo a la vida de los niños. ¿Por qué? Porque ya tiene tantos que no quiere tener más, por así decirlo. Enfermedades de la madre o la edad, problemas en el embarazo, problemas que se han agravado en el embarazo. Por ejemplo, 6-mesino, 7-mesino, tipo de cosas así por el estilo. A menudo siempre se establece en estas raíces de rechazo una sensación de inseguridad profunda en los niños. Se sienten inseguros. ¿Cómo usted puede percibir la inseguridad en sus hijos? Le da miedo, le da temor ir solo al baño. Siempre quiere estar acompañado. Se siente inseguro en todos los aspectos. Raíz de rechazo en la vida del niño o la niña. Hay otro punto, el número 2, en la matriz de la madre. Hablé, número 1, en la manera de la concepción. Número 2, en la matriz de la madre. El feto capta los mensajes de rechazo cuando la madre o el padre expresan lo siguiente: que no quieren al niño o que lo odian o que lo maldicen. Automáticamente el feto capta eso. Manifiestan el deseo de no estar embarazada. Mire, algo tan sencillo como esto: en el momento que se manifiesta el deseo de no estar embarazada, está rechazando la criatura que lleva adentro. Manifiesta rechazo. Si la madre sufre maltrato físico, psicológico o sexual, eso va a pasarse también al niño o a la criatura que lleva adentro. Intento de aborto, cuando se intentó abortarlo pero no se pudo por X o por Y manera, manifiesta rechazo. Ha venido, eso es una raíz de rechazo en el niño o la niña. Cuando sufre incidentes traumáticos en la matriz, muerte en la familia o odio al embarazo. Estoy en el número 2, ¿vale? En la matriz de la madre. Son raíces de rechazo. Número 3, la manera en la que nace la criatura también puede generar una raíz de rechazo. Como por ejemplo, un parto largo, difícil y con complicaciones genera rechazo en la criatura. Complicaciones perinatales, falta de oxígeno del hijo o de la madre o enfermedades. Sufrimiento fetal agudo.
El uso de los instrumentos forceps. ¿Todos saben lo que son los forceps? Que son como unas tenazas que cogen y agarran la cabeza del bebé. Eso, ¿por qué? Porque no es natural. Un parto que no es natural por cesárea también puede generar rechazo en el niño o la niña. Lesiones durante el parto, terapias invasivas, incubación, niños que nacen 7 mesinos, 6 mesinos, fuera del tiempo natural para eso, también genera rechazo. O madre muerta al momento del parto con algún traumatismo, también genera rechazo. Número 4, falta de lazos afectivos con la madre generan rechazo, como por ejemplo, incubadora o hospitalización, aislamiento de la madre genera rechazo. Falta de contacto físico por necesidad, enfermedad de la madre, del bebé o muerte genera rechazo. Discriminación por defectos físicos o mentales, color, sexo, enfermedades genera rechazo. En los gemelos muchas veces se va a generar rechazo porque los gemelos por competencia, porque están en la misma bolsa amniótica, ¿se dice así? Ok. Familias numerosas, falta de tiempo y de atención a los niños. Cuidados por ñañas, terceras personas. O sea, cuando estos cuidados, en vez de generar los padres estos cuidados, ellos siempre se han desentendido. Y bueno, se lo tiramos a la ñaña, se lo tiramos a la empleada, se lo tiramos al abuelo, se lo tiramos a la abuela. Y siempre está desentendida del niño o de la niña. Genera rechazo. Número 5, el ser adoptado genera una raíz de rechazo muy fuerte. El ser adoptado en varios aspectos. Con frecuencia sienten rechazo los niños que son adoptados y se hacen preguntas como estas. Por ejemplo, ¿por qué no me quisieron? ¿Por qué me abandonaron? Siempre, casi siempre las personas que han sido adoptadas tienen un espíritu de abandono. Casi siempre. Y por lo general van a tener rechazo en su vida y van a estar totalmente distorsionados en su personalidad. Número 6, el rechazo es hereditario por la línea generacional. El rechazo puede venir por una maldición generacional en la vida de las personas. La Biblia dice, el Señor en Éxodo 20, que el Señor visitará la maldad de los padres hacia los hijos a la tercera y cuarta generación. Cuando yo he tenido abuelos rechazados, padres rechazados, yo tengo un espíritu de rechazo generacional. Esa es la autoridad para que ese demonio invada mi vida y dañe mi alma en todos los aspectos. Entonces, por la línea hereditaria, abandono emocional, se manifiesta frecuentemente con maltrato físico de cualquier clase. El rechazo hereditario se manifiesta frecuentemente con maltrato físico de cualquier clase. A menudo de la misma manera en el que el victimario fue tratado. O sea, así me trataban a mí, así yo trato a mis hijos. Como a mí me hablaban de esa manera, así yo le hablo a mis hijos. Eso es la manifestación del rechazo hereditario. Cuando este espíritu está en la línea familiar, la respuesta habitual de los padres es la frustración, la ira y la desilusión hacia sus hijos. Su método de disciplina es abusivo, abusar físicamente de ellos. Ese es el método de disciplina, darle con lo que encuentre, con palos, con cables, con bates, con lo que encuentre. Eso es una manifestación de rechazo en la vida de la persona. Se manifiesta y es hereditario. Por lo general, las personas con rechazo hereditario rechazarán a los que están a su alrededor, especialmente a los miembros de su familia. Por lo general. Esto es un espíritu generacional que se encuentra prácticamente en la primera línea en la vida de una persona, de la lista de espíritus que una persona lo pueden contaminar. Por eso es importante nosotros orar en contra del rechazo y que la gente sea sanada. ¿Por qué? Porque ese va a ser una cosa muy fuerte y va a ser como una puerta que los va a dañar. Entonces, hay gente, luego digo, ¿cómo se soluciona esto? Número 7, la influencia en el seno familiar. Múltiples problemas especiales que enfrentó en el hogar durante la infancia, los adolescentes. Por ejemplo, los más comunes, la ausencia del padre o la madre, la cual puede ser por
muerte, abandono físico o emocional. El hecho de que usted haya vivido siempre con su padre y su madre no quiere decir que su padre y su madre fueron buenos padres hacia su vida. ¿Por qué? Porque el hecho de que no haya sido un abandono físico puede haber sido un abandono emocional. ¿Qué es un abandono emocional? Cuando el padre o la madre no se han dedicado a amar a sus hijos y a corresponderlos como padre hacia sus hijos. Entonces los niños crecen ajenos, genera rechazo en la niñez en todos los aspectos. Entonces, esto puede ocasionarse por muerte, abandono físico, emocional, divorcio, separación, encarcelamiento, hospitalización, confinamientos, competencias entre hermanos, abandonos, toda clase de cosas. También puede generarse también a través del maltrato verbal o abuso psicológico, críticas constantes. Esto genera rechazo en la vida del niño o la niña en ese aspecto. Estos casos los tratamos desde la edad de la niñez porque es donde más se manifiestan. Entonces, ¿qué va a sufrir la persona? Va a sufrir alcoholismo, vergüenza por un miembro de la familia, peleas continuas, desinterés en las actividades del niño, incesto, perversiones sexuales contra el niño, contra los adolescentes, disciplina injusta, estricta, rígida, dura, discriminación por el sexo, discapacidades o habilidades en la estatura, complexión física, color de piel, belleza física. Todo esto está generando, cuando todo esto se expresa hacia un niño o una niña, ya está generando rechazos. Distinciones o preferencias entre hermanos, comparaciones entre hermanos o terceros. Ahí es una raíz de rechazo en el seno familiar. Número 8, problemas causados por maestros y compañeritos en la infancia. Ridiculizaciones, acusaciones falsas o injustas, exhibición, castigos excesivos, injusticias, preferencias, diferencias, trato diferente, discriminación por discapacidades. Ay, jaja, lleva anteojos, 4 ojos. Ay, esto, lo otro. Eso es una ridiculización. Entonces eso genera rechazo en la vida de las personas. Seguro que como niño le han puesto apodos, eso es muy típico en los colegios. Ay, nariz de bruja, ay, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces la gente se siente vergonzada. Y muchas veces eso genera tal rechazo que la persona no se meta con esos grupos en ese caso. Entonces esto ocasiona espíritus de falta de perdón, traumas y rechazo. Número 9, rechazo a uno mismo por actitudes propias. Estar descontento por cómo se luce, su género o algún defecto físico. Esto incluye uso de prótesis, braques, anteojos, etc. Nivel socioeconómico, cultural y estado civil, actitudes, etc. O sea, por estas cosas se autorrechaza. Ay, estoy soltero, estoy soltera, mira que veo, mira qué feo me veo o qué fea me veo con esta nariz, con estos lentes, tengo el cabello así, soy gordito, soy flaquito, etcétera, etcétera. No está contento consigo mismo. Entonces se rechaza a sí mismo. No se puede perdonar los pecados a sí mismo, las faltas, los errores, las debilidades se ha cometido, no se los puede perdonar. El espíritu de rechazo personal se le llama a esto. Hay que expulsarlo primero para que la persona pueda ser sana, libre y tenga un perdón propio. Es importante. Si no, la persona no se puede perdonar. Hay una de las cosas que ocasiona también el espíritu de rechazo personal es hacer creer que las malas cosas que sufriste en tu niñez o en tu vida, en las diversas áreas, fue culpa de Dios. Y entonces Dios es el que tiene la culpa de eso. Si Dios no hubiera estado, a mí no hubiera pasado esto. Es una imagen errónea. ¿Para qué? Lo que ocasiona esto es no poderte acercar a Dios y recibir perdón, restauración y sanidad de parte de Dios. El diablo es muy astuto con este tipo de cosas. Aísla a la gente. Es todo un plan muy, muy, muy perfectamente efectuado hacia la vida de las personas. Por eso necesitamos desvelarlo hoy y sacarlo a la luz. Número 10, factores dolorosos en el curso de la vida. Ya casi voy a terminar. Divorcio, muerte, separación o abandono del cónyuge. Cuando he tenido una confianza con una persona, un novio, una novia, me ha traicionado. Esto genera desconfianza, genera rechazo en la vida de una persona. Entonces fíjese lo complejo que es y hay un montón de raíces y hay un montón de cosas significativas que pueden provocarlo. Por ejemplo, otra, la infidelidad de la pareja, la ruptura de un compromiso, la pérdida de un empleo. ¿Sí me entiende? Cae en un estado de shock, o sea, es traumático. Ay, ¿ahora con qué voy a comer?
puede provocar rechazo en su vida, en varios aspectos. Ruptura en las relaciones familiares, la traición de una persona de confianza, un amigo, un cónyuge, una persona de confianza. Quedar lisiado en un accidente, incompatibilidad matrimonial. Esto le sucede muchas veces a varios matrimonios que son incompatibles, se ven que son incompatibles. Hay ciertos problemas en el área matrimonial. No poder resolver problemas emocionales como la depresión, el temor, los trastornos obsesivos, compulsivos. Escuche, la anorexia, la bulimia tienen que ver con trastornos de la personalidad en un individuo. Más que todo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, pero hay una proporción más alta en las mujeres. La anorexia, la bulimia tiene que ver con un espíritu de rechazo. Entonces la persona coge y se ve al espejo y está gorda y se ve flaquita, o al revés. Entonces hay un trastorno en su alma que está ocasionando todo este tipo de cosas. Puede suceder las violaciones, el maltrato físico, verbal, emocional y sexual, muerte de los seres queridos, la pérdida de la salud. Son situaciones que marcan rechazo. Algunas ramas y frutos de esto, en los cuales usted puede identificarlo también. Algunas ramas agresivas. El rechazo produce rebeldía. Rechazo al bienestar de los demás. Me fastidia que otro esté bien. Rechazo al bienestar de los demás. Aspereza, insensibilidad, escepticismo, incredulidad hacia la palabra de Dios. Total, no cree, duda. Actitudes agresivas, discusiones y terquedad. Personas que vociferean, o sea, personas que son muy habladoras. Hay una iniquidad, muchas veces se traduce en el rechazo. Personas que constantemente están gritando, están hablando, son muy ligeras de palabra. Dicen groserías, dicen esto, lo otro. O sea, es persona que no se puede callar, le tapan la boca y le salen letreros. ¿Sí me entienden? Entonces, son cosas así, son síntomas, son frutos de que realmente tienen rechazo en ese aspecto. Por ejemplo, actitudes agresivas, ya lo dije, discusiones y terquedad, personas que son totalmente tercos, orgullosos. El rechazo abre la puerta a espíritus de orgullo, terquedad, en varios aspectos. Siempre quieren tener la razón. Desafío, falta de respeto, daño a otros como consecuencia de la rebeldía, la violencia. Síntomas de autorrechazo: pobre imagen personal, sensación de inferioridad, odio, disgusto de sí mismo, inseguridad e ineptitud, tristeza, dolor y pena, autojustificación y autocondenación, incapacidad o negativa a comunicarse, temor al fracaso, especialmente temor a las opiniones ajenas. Escuche, eso es síntoma de autorrechazo. Cuando yo tengo temor, ay, ¿qué va a pensar él de mí? ¿Qué va a pensar ella de mí? ¿Qué va a pensar si me ve con estos zapatos? O sea, está siempre mirando eso, la opinión ajena de otras personas. Ansiedad, preocupación, depresión, negativismo, pesimismo. Gente que siempre es negativa, gente que siempre es pesimista. No puedo, no tengo, no hay, etcétera. Todo el no es la palabra base de su vocabulario. Este es bueno. Desórdenes alimentarios y adicciones, síntomas de autorrechazo. Vuelvo y lo digo, desórdenes alimentarios y adicciones a la comida. También puede ser desórdenes alimenticios, como que coma demasiado de gula o como que no coma nada. Síntomas de rechazo, son frutos. Amén. ¿Hasta aquí usted me ha entendido? ¿Me está entendiendo? ¿Voy muy rápido? Son cosas que nosotros debemos entender. Y eso es lo que nosotros debemos de hablar. Ya hemos demostrado con la palabra que se forman fisuras en el alma de una persona. Entonces, hasta aquí usted ha visto que es bastante complejo, ¿no? Y eso que lo he resumido. Aquí ha visto que es bastante complejo y lo más seguro es que nos hayamos identificado con muchas cosas en nuestra vida y en nuestra área emocional. Entonces, aunque sea complejo y sea un plano oculto de las tinieblas que muchas veces va a llevar a la gente a los desastres emocionales, es sencillo a la hora de liberar y a la hora de sanar por parte de Dios. 3 pasos voy a dar.
Para ser sanos del rechazo y libres del rechazo tenemos que tener 3 pasos importantes. El primero y uno de los más importantes de los 3 es el perdón. Cuando nosotros hemos sido rechazados, nosotros hemos generado o hemos construido una base de sentimientos torcidos, y eso se manifiesta en heridas y en falta de perdón hacia nuestros progenitores, hacia nuestros familiares y hasta las personas externas. Entonces, una de las bases para ser libres del rechazo es el perdón. ¿Perdón a quién? Primero que todo, perdón a uno mismo. El perdonarse a uno mismo es muy importante. Si uno no se perdona a uno mismo, no va a poder ser sano de autorrechazo, de los errores que cometió. Perdón a nuestros progenitores, a nuestros padres, padre y madre, perdonarlos. Nuestros papás hicieron lo mejor que ellos pudieron. Aunque nos hayan molido a palos, aunque haya sucedido lo que haya sucedido, tenemos que perdonarlos. Si no los perdonamos, no vamos a poder ser libres de esto. Número 3 en el perdón a Dios, o sea, el pedirle perdón a Dios cuando nosotros hemos forjado una imagen errónea de Dios. Como por ejemplo, Dios ha tenido la culpa de todo lo malo que a mí me ha pasado, de que me abandonaron, de que he sido huérfano, he sido abandonado, de que mi papá me pegó, mi mamá me maltrató, me violó el de la esquina, todo ese tipo de cosas. Entonces eso genera, y el diablo, una de las mentiras que le mete a la gente es: Dios no te ama, Dios etcétera, Dios ha tenido la culpa. Entonces la gente es como que siente rabia hacia Dios. Eso es una estrategia de las tinieblas para que la gente no pueda acercarse a Dios, ser perdonada y recibir sanidad y restauración. Entonces, pedir perdón si hemos sentido esto. Y número 4 en el área del perdón, perdonar a todas las personas que nos hayan hecho daño de diferentes maneras. Jefes, jefas, si nos han maltratado, nos han abusado, amiguitos, amiguitas que nos hayan ridiculizado, nos hayan vejado con palabras. Todas las personas, amigos de confianza que hayan traicionado nuestra confianza, novios, novias, relaciones emocionales, todo ese tipo de cosas. Si nosotros no perdonamos, no vamos a poder ser libres del rechazo, porque el espíritu del rechazo se agarra de la falta de perdón. Es una legalidad que él tiene. Si nosotros perdonamos, entonces vamos a ser libres de eso. Ese es el primer paso. Primer paso es muy importante para ser libres. El segundo paso, exponer las áreas heridas al proceso de sanidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo he sido herido en el área emocional, en X, he sentido abandono, o sea, yo tengo que exponerlo y decirle al Señor: por favor, Señor, me he sentido herido en esto, me han herido en esto. Y entonces el Espíritu de Dios va a empezar a sanarte. Va a empezar a quitar todas las heridas emocionales que se han forjado con referente a las diferentes situaciones que se hayan vivido. Eso es importante, eso es el segundo paso. Dios nos va a sanar. Ya hemos visto que el Espíritu de Dios es ¿qué? Vendar el corazón quebrantado. Vendar el corazón quebrantado. Vendar nuestra alma. Entonces, en muchas de estas situaciones nuestra alma, como lo dije al principio, nuestra alma ha quedado fragmentada, ha quedado quebrada. Y ciertas áreas de nuestra alma están cautivas en regiones infernales de tristeza, de pobreza, de miseria, de depresión, de doble ánimo. Cuando uno no puede vencer el doble ánimo en su vida es porque una parte del alma está cautiva en el doble ánimo. Por eso la Biblia habla: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede lograr nada. Hoy en día está arriba, pero mañana está abajo. Y su vida espiritual se traduce en eso. Un mes tuvo victoria, los otros meses estuvo derrotado totalmente. ¿Sí me entiende? Entonces es importante exponer las áreas. Ahora yo le voy a explicar lo que vamos a hacer. Número 3. Como el rechazo es una personalidad distorsionada, ¿ok? Una identidad distorsionada. El paso 3 va a ser un paso muy trascendental.
¿Cuál es el paso 3? Empezar un proceso de transformación y renovación de nuestra alma por medio del poder del Espíritu Santo y su palabra. Eso va a lograr que yo adquiera la identidad eterna que Dios ya asignó para mi vida y pueda superar todas esas áreas que una vez el rechazo marcó en mis emociones, en mis sentimientos y en mi mente. Entonces yo ya no voy a tener que sentir rechazo. Si la hermana le dio hoy por saludarme y hoy no pasa nada, la amamos igual. Si el hermano o los hermanos me invitó a su cumpleaños o no me invitó, no pasa nada, que se lo coman ellos. Vale, entonces yo no me voy a sentir herido, no me voy a sentir rechazado, para nada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque he logrado superar todas esas áreas. Entonces, cuando uno manifiesta en el alma, ay, no me llama, mira cómo hablan ellas tres y a mí no me invitan. Ay, no, es porque tu alma todavía no ha podido regenerarse a través de la palabra. Te ha faltado eso, te ha faltado esa transformación. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, transformados, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, ¿cuál es el resultado de ser transformado por la palabra de Dios y el Espíritu? Comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Antes no se va a poder comprobar. Entonces, esos 3 pasos son 3 pasos muy importantes. ¿Cómo entonces transformamos o ayudamos a la gente a transformar su alma, a renovar su alma? Mediante el discipulado. ¿Vale? Mediante el discipulado. Por eso, una de las cosas que estamos haciendo en este tiempo es, primero hay que liberar a la gente. No podemos meter a la gente en un discipulado si no es libre. ¿Por qué? Porque entonces los demonios no lo van a dejar crecer. Y va a tener todos esos obstáculos aquí. ¿Y cómo va a poder servir a Dios así? No puede servir a Dios. Entonces, el servir a Dios no es servir a Dios herido y es que llegas y ya primero vas a servir a Dios. No. Primero tienes que tener una transformación, una liberación y luego una transformación. ¿Cómo se sirve a Dios? Cuando yo sé quién soy en Dios. Cuando yo he adquirido una identidad en Dios. De ahí entra una de las partes significativas, el discipulado. Entonces ya empezamos a discipular a la gente mediante la palabra. Y entonces la palabra empieza a marcar una identidad en tu vida. Como por ejemplo, eres hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de su reino. Eres acepto en el amado. Dios te ama incondicionalmente. Cristo murió por ti, te perdonó tus pecados. Y si en algún momento tienes un error, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, muchas veces cuando la persona no ha logrado empezar a tener una identidad en Dios, entonces comete un error y el diablo le mete una acusación y la pone debajo de sus pies y la aparta de Dios. Yo he visto mucha gente en esta situación. La aparta totalmente de Dios porque la persona tiene tantas cosas en su alma que ella dice, no, Dios ya no me ama, he pecado, Dios ya no me quiere ver ni en pintura, lo cual es totalmente erróneo. Si tú te caes, Dios te levanta. Si tú quieres, claro está, 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. ¿Vale? Entonces, ese es el propósito primordial. Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando a nivel congregacional la liberación. Porque luego, y estamos trabajando también a nivel individual con liberaciones personales. La gente necesita ser libre. Si no es libre, ¿cómo va a poder servir a Dios? Si no es sana, ¿cómo va a poder servir a Dios? Si lo está atormentando una enfermedad, si lo está atormentando esto, si lo está atormentando lo otro, no va a poder servir a Dios. Luego, cuando este paso sea concretado en la vida de las personas, entonces ya podemos entrar en un discipulado. Ya podemos entrar en que la palabra de Dios y el poder del Espíritu empiece a transformar el corazón, el alma de las personas. Y empiecen a verse que son hermosos y hermosas para Dios, aceptos en Dios. Que Dios los ama y que Dios les ha dado dones, talentos, propósitos, cosas extraordinarias en la vida. Y que son únicos, que tienen identidades únicas. ¿Usted sabía que usted era único en el Señor? Usted no tiene que ser una réplica de nadie, ni una copia de nadie. Dios lo ha hecho a usted con una personalidad única.
Dios tiene un diseño y un propósito único. Es más, yo me atrevo a decirle algo: Dios va a hacer con su vida lo que no va a hacer con nadie en esta tierra. Tenemos propósitos únicos. Dios es tan grande y Dios tiene tanta gracia. Por eso dice la multiforme gracia de Dios, que Él es capaz de tantos millones de personas y generaciones. Él es capaz de hacerlo a usted único. Es más, lo hizo único en todos los aspectos. Pero el pueblo tiene que lograr encontrar esa identidad. Por eso vemos mucha gente vagando a través de los años, y tiene un sentido literal que están vagando en el desierto y nunca pueden entrar a su propósito. Nunca. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están siendo de obstáculos en el corazón de ellos y de ellas para que no puedan estar realizados y tener éxito y prosperar en el camino de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a orar.